Bienvenidos a Audiomentores. Antes de comenzar, recuerda suscribirte, darle like y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún audiolibro. Hoy te traemos una joya del siglo de oro español, El alguacil endemoniado, un entremés satírico atribuido a Francisco de Quevedo. En esta historia, conoceremos a un alguacil corrupto que, por un giro inesperado del destino, termina poseído por un demonio que lo hace confesar todas sus fechorías. A través de esta divertida y crítica narración, Quevedo ridiculiza a las autoridades de su tiempo con su característico ingenio y humor mordaz. Hemos dividido esta narración en 15 capítulos para que disfrutes de la historia con una fluidez envolvente. Sin más preámbulos, comencemos. Capítulo 1. El alguacil y su oscura reputación. En una ciudad de España, en pleno siglo de oro, vivía un alguacil que más que servidor de la justicia, era amo y señor de la trampa y el engaño. Su nombre no importa, pues todos lo conocían simplemente como el alguacil, un hombre que en vez de proteger a los ciudadanos, se dedicaba a exprimirlos como un mercader sin escrúpulos. Vestía siempre con una capa raída y un sombrero ladeado, fingiendo humildad, pero en sus ojos brillaba la avaricia. Su trabajo consistía en mantener el orden y hacer cumplir la ley, pero su verdadera especialidad era torcerla a su favor. Cobraba multas injustas, exigía sobornos y, cuando encontraba a algún pobre diablo sin dinero, le inventaba delitos para encarcelarlo hasta que pagara su libertad. La justicia es como una balanza, solía decir, con una sonrisa torcida. Y yo soy el que pone el peso en un lado o en otro. Los mercaderes temblaban al verlo acercarse, pues sabían que en cualquier momento podía requisar sus bienes con cualquier excusa. Las viudas y huérfanos evitaban cruzarse con él, pues no tenía piedad ni con los más necesitados. Y los ladrones, bueno, esos le respetaban, pues era uno de los suyos, solo que con autoridad. Una noche, mientras caminaba por las calles empedradas de la ciudad, entró en una taberna donde los parroquianos bebían y murmuraban entre sí. Al verlo llegar, el ambiente se volvió tenso. Sabían que donde él aparecía, alguien acabaría perdiendo dinero, o la libertad. El tabernero, un hombre robusto de barba espesa, lo saludó con fingida cortesía. «Señor alguacil, ¿qué lo trae por aquí a estas horas?» «El deber, como siempre», respondió él, con una sonrisa que no auguraba nada bueno. «Pero hoy me siento generoso. Un trago para todos, a cuenta de la casa». El tabernero apretó los dientes, sabiendo que esa invitación no era más que otra forma de robo, pero no tuvo más remedio que aceptar. Los clientes alzaron sus jarras con cautela. Nadie confiaba en el alguacil, pero tampoco podían rechazar el ofrecimiento sin arriesgarse a su ira. Entre brindis y miradas recelosas, un viejo misterioso, con ropas gastadas y ojos penetrantes, lo observaba desde una esquina oscura de la taberna. Sin levantar la voz, murmuró: «No hay peor ladrón que el que viste con la ley. Pero cuidado, hasta el más astuto encuentra su castigo». El alguacil frunció el ceño y miró al viejo con desdén. «¿Qué dices, viejo loco?» El anciano sonrió sin responder y siguió bebiendo su vino. Pero esas palabras quedaron resonando en la mente del alguacil, como un eco de un destino que aún no imaginaba. Lo que no sabía era que esa misma noche, su suerte estaba a punto de cambiar, y no precisamente a su favor. Capítulo 2. Un encuentro inesperado. La noche avanzaba sobre la ciudad, cubriéndola con su manto de sombras y rumores. Las tabernas se iban apagando poco a poco, dejando paso a la inquietante soledad de las calles empedradas. Solo los perros callejeros y algún borracho perdido osaban desafiar la penumbra. Y, por supuesto, el alguacil, que nunca dormía temprano cuando había negocios que atender. Después de haberse asegurado de que nadie se atreviera a cuestionar su autoridad en la taberna, salió con paso firme y altanero, disfrutando del sonido de sus botas resonando en el silencio de la ciudad. La brisa nocturna le despejaba la mente y le traía el aroma del pan recién horneado de alguna panadería tardía, mezclado con el hedor de la inmundicia de los callejones. «Bah, qué hermosa es la justicia cuando la maneja quien sabe hacerlo bien», murmuró para sí mismo, ajustándose la capa y sonriendo con autosuficiencia. Pero algo interrumpió su paseo triunfal. Un murmullo sibilante se filtraba por una de las callejuelas laterales. Un sonido gutural, casi inhumano. Curioso y con la arrogancia de quien se cree dueño de la ciudad, el alguacil se acercó. Desde la esquina de un callejón vio a dos figuras en la penumbra. Una de ellas, un hombre alto y encorvado,
Hablaba en voz baja mientras gesticulaba de manera extraña. La otra figura, de menor estatura, parecía estar arrodillada, temblando. ¿Qué tenemos aquí?, susurró el alguacil para sí mismo, entrecerrando los ojos. Sin hacer ruido, se deslizó por la esquina y se escondió tras unos barriles para observar mejor la escena. El hombre alto tenía el rostro medio cubierto por la capucha de un manto oscuro. Sus manos huesudas se movían con una cadencia hipnótica mientras pronunciaba palabras que el alguacil no lograba entender. La persona arrodillada, en cambio, parecía estar rezando o rogando, con la cabeza gacha y los brazos temblorosos. «¡Demonios!», susurró el alguacil, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. No era la primera vez que veía algo así. En su tiempo como alguacil, había capturado a charlatanes, falsos alquimistas y supuestos hechiceros que decían tener contacto con el más allá. Pero había algo distinto en esta escena. Se aclaró la garganta y avanzó con autoridad, haciendo chocar los tacones de sus botas contra el empedrado. «¡Alto ahí! En nombre de la ley, ¿qué estáis haciendo?». El hombre encapuchado se irguió lentamente y se volvió hacia él. Su rostro, ahora visible, era delgado, casi cadavérico. Tenía los ojos hundidos y una sonrisa apenas insinuada que le dio al alguacil una sensación incómoda. «Buenas noches, señor alguacil», dijo el extraño, con voz ronca pero educada. «No sabíamos que la ley velaba también por los desvelados». «La ley vela por todo y por todos», respondió el alguacil con su tono habitual de superioridad. «Y vosotros estáis aquí en actitud sospechosa. ¿Qué os traéis entre manos?». El hombre de la capucha rió suavemente y dio un paso hacia adelante. Solo conversaba con este pobre alma. Nada más. El alguacil miró al hombre arrodillado. Era un joven con ropas gastadas y sucias, con el rostro pálido de miedo. Sus labios se movían en un murmullo inaudible. «¡Habla! ¿Te está amenazando este hombre?». El joven alzó la mirada y negó con la cabeza, pero sus ojos reflejaban algo más que miedo, algo parecido a la desesperación. El alguacil frunció el ceño. No era la primera vez que se encontraba con un embaucador usando trucos para manipular a incautos. «No tengo tiempo para supersticiones», dijo, acercándose y agarrando al hombre encapuchado por el brazo. «Te llevaré ante la justicia para que expliques qué hacías aquí». Pero en cuanto sus dedos tocaron la manga del extraño, un escalofrío helado recorrió su cuerpo de pies a cabeza. Era como si hubiese tocado mármol en pleno invierno. El encapuchado sonrió más ampliamente. «Oh, señor alguacil, ¿seguro que desea hacer eso?». El alguacil sintió que sus piernas flaqueaban por un instante, pero su orgullo era mayor que su miedo. «Por supuesto», gruñó, apretando con más fuerza. «Vamos, sin resistencias». El encapuchado suspiró y asintió con tranquilidad. «Como usted mande, señor alguacil. Pero recuerde esto. Algunos arrestos pueden ser más peligrosos para el captor que para el cautivo». El alguacil lo ignoró y lo empujó hacia adelante, guiándolo por la calle rumbo a la cárcel de la ciudad. Pero lo que no sabía era que, con ese simple acto, había sellado su destino. Detrás de ellos, el joven que había estado arrodillado se persignó y murmuró algo que solo él pudo escuchar. «Dios tenga piedad de su alma». Capítulo 3. Maldiciones en la taberna. La noche seguía envolviendo la ciudad con su manto de sombras, y las calles se habían vuelto aún más frías y silenciosas. Solo el sonido de las botas del alguacil y el leve arrastre de los pies del encapuchado rompían la quietud del camino. El alguacil avanzaba con paso firme, sintiendo que su superioridad se reafirmaba con cada metro recorrido. Aunque algo dentro de él no estaba del todo tranquilo. Aquel hombre extraño que llevaba detenido no mostraba la menor resistencia, ni miedo, ni enojo. Caminaba con la calma de quien no tiene nada que temer. «A ver, charlatán, ¿cómo te llamas?», preguntó el alguacil con tono burlón, esperando que el hombre dudara o inventara un nombre falso. El encapuchado se detuvo por un momento y sonrió de lado. «Los nombres tienen poder, señor alguacil. ¿Por qué le interesaría el mío?». El alguacil frunció el ceño. No estaba acostumbrado a que le respondieran con preguntas. «Porque necesito saber cómo escribirás tu confesión cuando estés en la cárcel». El encapuchado rió suavemente. «Oh, créame, señor, usted será quien escriba una confesión antes de que termine la noche». El alguacil sintió un escalofrío recorriéndole la espalda, pero disimuló con una carcajada seca.
¡Ja! No eres más que otro embaucador de feria. He tratado con cientos como tú. Todos hablan misterios y amenazas vacías hasta que sienten el frío de los barrotes. El hombre no respondió, solo siguió caminando con la misma tranquilidad. La taberna de la mala suerte. En su camino hacia la cárcel, el alguacil decidió hacer una parada en una taberna. No por sed, sino por costumbre. Le gustaba llegar a los lugares con su prisionero a cuestas, para que todos supieran que él era la ley, que él decidía quién era culpable y quién no. Al entrar, la atmósfera cambió de inmediato. Las conversaciones se apagaron, las miradas se desviaron y los bebedores bajaron sus jarras con precaución. Nadie quería ser el próximo en caer en sus redes. Tabernero. Vino para celebrar que la justicia ha hecho su trabajo una vez más. Anunció con voz fuerte. El tabernero, un hombre de panza generosa y cejas gruesas, tragó saliva y le sirvió sin rechistar. El encapuchado se quedó de pie, sin moverse, como si la taberna misma no existiera para él. El alguacil le lanzó una mirada y, con una sonrisa burlona, dijo: «Vamos, hombre. Tómate algo. Quizás sea tu última copa antes de que te pudras en una celda». «No bebo, señor alguacil», respondió el hombre, con un tono sereno. «Pero gracias por su generosidad». «Ja. Un farsante sobrio. Eso sí que es raro». Los parroquianos soltaron algunas risas nerviosas, pero la tensión seguía flotando en el aire. Fue entonces cuando, desde un rincón oscuro de la taberna, una voz rasposa y antigua se dejó escuchar. «Has traído contigo algo que no entiendes, alguacil. Y eso te costará caro». El alguacil giró la cabeza y vio al mismo anciano de la noche anterior, el que había murmurado una advertencia en la primera taberna. «¿Tú otra vez, viejo? ¿Es que no tienes casa?» El anciano alzó una ceja y tomó un sorbo de su copa. «Solo tengo palabras, y las regalo a quien quiera escucharlas». El alguacil bufó y se cruzó de brazos. «Pues guárdatelas, que no me interesan». Pero el anciano ignoró su burla y fijó la mirada en el encapuchado. «Tú», susurró. «Tú no eres de este mundo». Un silencio sepulcral cayó sobre la taberna. Los clientes se miraron unos a otros con inquietud. El encapuchado sonrió levemente y se inclinó con cortesía. «Soy lo que soy. Nada más y nada menos». El anciano golpeó la mesa con su copa. «Necio», dijo, ahora mirando al alguacil. «¿No ves lo que has traído contigo? ¿No ves el fuego que has encendido con tus propias manos?» El alguacil, aunque por dentro comenzaba a sentir una punzada de inquietud, no quiso mostrarlo. «Viejo loco, si sigues molestando, te encerraré a ti también». El anciano negó con la cabeza y se levantó lentamente. «No necesitas encerrarme. Pero a ti», señaló directamente al alguacil, «pronto nadie podrá salvarte». El alguacil sintió un nudo en el estómago. Pero antes de que pudiera responder, el encapuchado habló por primera vez con un tono más serio. «El destino ya está escrito. Solo queda esperar». El anciano cerró los ojos y murmuró algo en voz baja, como un rezo o una advertencia. Luego, sin decir más, salió de la taberna, dejando tras de sí un aire pesado y enrarecido. Los parroquianos se quedaron en silencio, sin saber si debían continuar bebiendo o salir corriendo. El alguacil, por su parte, tomó su copa de vino y la bebió de un solo trago, como si el ardor de la bebida pudiera disipar la incomodidad que había comenzado a crecer dentro de él. Pero aunque tratara de ignorarlo, una cosa era segura: aquella noche ya no se sentía tan dueño de la situación. Y la peor parte estaba por venir. Capítulo 4. Susurros en la oscuridad. La taberna quedó atrás, pero la sensación de inquietud seguía aferrándose al alguacil como una sombra pegajosa. Caminaba con paso firme, con el encapuchado aún sujeto por el brazo, pero su mente no podía dejar de dar vueltas a lo que había sucedido. Aquel anciano, su advertencia, y esa risa. Esa risa que nadie más pareció escuchar. El alguacil apretó los dientes y sacudió la cabeza. No iba a dejarse llevar por tonterías. Él era la ley. Él mandaba en la ciudad. Si alguien debía temer, eran los demás, no él. El encapuchado, caminando a su lado con la misma calma de siempre, rompió el silencio. «Dime, alguacil, ¿sueles escuchar voces que otros no oyen?» El alguacil se detuvo de golpe y lo empujó contra la pared de piedra de una callejuela. «Escúchame bien, farsante», gruñó,
sujetándolo por el cuello de la túnica. No sé qué juego intentas, pero no lograrás confundirme. Si crees que con trucos baratos vas a escaparte, estás muy equivocado. El encapuchado no se inmutó. Simplemente lo miró con una leve sonrisa, como si toda la escena le divirtiera. «Oh, señor alguacil», dijo con voz baja. «Yo no necesito escaparme». El alguacil sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. La forma en que aquel hombre lo miraba. No era el miedo de un prisionero. Era algo más profundo. Algo que le ponía los nervios de punta. Lo soltó bruscamente y continuó caminando. «Vamos. Cuanto antes te encierre en una celda, mejor». La larga caminata hacia la cárcel. El camino hacia la prisión se sentía inusualmente largo. El alguacil conocía la ciudad como la palma de su mano, pero aquella noche, las calles parecían distintas. Más oscuras. Más estrechas. Más silenciosas. Miró a su alrededor. No había nadie. Era como si el mundo entero hubiese desaparecido. ¡Qué extraño! A estas horas siempre hay algún borracho perdido o algún ladrón merodeando. Pero no había nadie. Solo él y el encapuchado. Y entonces lo escuchó otra vez. Una risa. Baja. Lejana. Giró bruscamente sobre sus talones, con una mano en la empuñadura de su espada. ¿Quién anda ahí? Gruñó. Nada. Solo el eco de su propia voz resonando en las paredes de piedra. El encapuchado suspiró suavemente. Es curioso cómo el miedo se presenta de formas tan sutiles. El alguacil le lanzó una mirada fulminante. Silencio. El encapuchado sonrió con calma y continuó caminando, como si nada de aquello le importara. Pero al alguacil sí le importaba. Su corazón latía con más fuerza de la que le gustaría admitir. Su respiración se había vuelto más pesada. Y por primera vez en mucho tiempo, sentía algo que no podía controlar. Incertidumbre. La sombra en la pared. Cuando finalmente llegaron a la cárcel, el alguacil sintió un alivio momentáneo. Atravesaron la gran puerta de madera y avanzaron por los pasillos húmedos y oscuros. Los guardias dormían o estaban demasiado distraídos jugando a los dados para notar su llegada. «Despierten, inútiles», ladró el alguacil. Los hombres se sobresaltaron y se pusieron de pie de inmediato. «Señor, no esperábamos», intentó decir uno de ellos. «Calla. Tengo un prisionero. Quiero que lo encierren en la celda más oscura y profunda que tengan». Uno de los guardias miró al encapuchado con curiosidad. ¿Qué hizo este? El alguacil dudó un instante. No tenía una respuesta clara. ¿Por qué lo había arrestado realmente? No había cometido un crimen. No había robado, ni herido a nadie. Ni siquiera había opuesto resistencia. Pero algo en él, algo que no podía explicar, lo inquietaba profundamente. «Es un farsante», dijo finalmente. «Un embaucador peligroso». El encapuchado soltó una suave carcajada. «Oh, señor alguacil, hay muchas palabras para describirme, pero embaucador no es una de ellas». El alguacil lo ignoró y le hizo un gesto a los guardias. «Llévenselo». Los hombres obedecieron y escoltaron al prisionero por los pasillos de piedra hasta una celda en la parte más baja de la prisión. El alguacil lo siguió, observando cómo cerraban la pesada puerta de hierro con un chirrido oxidado. «Ahí te quedarás», dijo, con una sonrisa de satisfacción. «Y mañana veremos qué hacer contigo». El encapuchado lo miró a través de los barrotes con esa misma sonrisa serena de siempre. «Señor alguacil, ¿de verdad cree que estoy encerrado aquí con usted?» El alguacil frunció el ceño. «¿Qué dices?» El encapuchado inclinó la cabeza. «Pregunto, ¿quién encerró a quién esta noche?» El alguacil sintió un escalofrío. Y entonces, en la pared de la celda, algo se movió. Una sombra. Pero no era la sombra del prisionero. Era algo más grande. Algo más oscuro. Algo que no debería estar allí. El alguacil dio un paso atrás, sintiendo el sudor frío recorrer su espalda. Y en la penumbra de la celda, el encapuchado murmuró una última frase antes de que la puerta se cerrara por completo. «Dulces sueños, señor alguacil. Esta noche será larga». Capítulo 5. La primera noche en vela. Las gruesas puertas de la celda se cerraron con un chirrido oxidado, y el sonido del cerrojo al encajarse resonó en la húmeda penumbra de la prisión.
El alguacil se quedó de pie unos segundos frente a los barrotes, con la respiración agitada. No entendía por qué, pero el aire allí dentro se sentía más pesado de lo normal. El encapuchado, dentro de la celda, no parecía alterado. No se quejaba, no protestaba, ni siquiera parecía incómodo. Se limitó a sentarse en un rincón con total tranquilidad, como si estuviera en su propia casa. El alguacil se pasó una mano por la cara y se obligó a recomponerse. «Ya veremos cuánto te dura la calma cuando amanezca», gruñó, tratando de convencerse a sí mismo más que a su prisionero. El encapuchado levantó la vista, con una leve sonrisa en los labios. «Oh, mi querido alguacil, ¿quién te ha dicho que llegará el amanecer?» El alguacil sintió un escalofrío en la nuca, pero se negó a mostrar su inquietud. Golpeó los barrotes con el puño y se dio la vuelta, marchándose con pasos firmes por el pasillo de piedra. Sin embargo, a cada paso que daba, sentía que algo lo seguía. Como si una sombra caminara justo detrás de él, rozándole la espalda. Se detuvo en seco y giró bruscamente. Nada. Solo la oscuridad de la cárcel y el débil parpadeo de las antorchas en la pared. Resopló, maldiciéndose por dejarse llevar por las palabras de un charlatán, y continuó su camino. El eco de lo imposible. La oficina del alguacil estaba en el piso superior de la prisión, un espacio reducido con un escritorio de madera vieja, montones de papeles desordenados y una botella de vino a medio vaciar. Se dejó caer en su silla con un gruñido y sirvió un trago generoso en su copa. «Maldito farsante», murmuró, dando un sorbo. «Solo es otro embustero jugando con la ignorancia de la gente». Pero entonces, un sonido heló su sangre. Una risa. Su piel se erizó al instante. Era la misma risa que había escuchado antes, aquella risa baja, profunda, antinatural. Se puso de pie de un salto, con la mano en la empuñadura de su espada. «¿Quién anda ahí?» Silencio. Solo el crepitar de la vela sobre su escritorio. El alguacil tragó saliva. Su instinto le gritaba que no estaba solo. Miró alrededor, examinando cada sombra, cada rincón. Y entonces, el sonido volvió. Esta vez, no era una risa. Era un susurro. Un murmullo ininteligible, como si alguien hablara en una lengua extraña, oscura. Pero no venía de fuera. Venía de dentro de su oficina. El alguacil sintió que el sudor le perlaba la frente. Lentamente, su mirada descendió hacia su escritorio. La vela parpadeaba de manera errática, como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto inestable. Y allí, sobre la madera desgastada del escritorio, algo había cambiado. Los papeles que antes estaban desordenados ahora formaban una palabra clara, escrita con una caligrafía que no reconocía. «Mira». El alguacil sintió que su corazón se detenía por un segundo. «No, esto es una broma», susurró, dando un paso atrás. Pero entonces, un sonido le hizo girarse de golpe. Un golpe sordo. Desde abajo. Desde la celda del encapuchado. Bajo tierra. El alguacil descendió apresurado por los escalones de piedra, con la respiración agitada. A medida que bajaba, los golpes se volvían más fuertes, más insistentes. Cuando llegó al pasillo de las celdas, encontró a los guardias sentados en una mesa, con los rostros pálidos y los ojos clavados en el suelo. «¿Ustedes? ¿Qué demonios está pasando?» Uno de ellos levantó la vista con expresión aterrada. «Señor, es él. No hemos visto nada raro, pero no deja de hablar». El alguacil frunció el ceño y se acercó hasta la celda. El encapuchado seguía sentado en el mismo rincón, con la cabeza baja, pero su boca se movía. Estaba murmurando. Sus labios pronunciaban palabras en un idioma desconocido, gutural y distorsionado. El alguacil golpeó los barrotes con la empuñadura de su espada. «Basta ya». El encapuchado alzó la cabeza lentamente. Sus ojos reflejaban la escasa luz de la antorcha de una forma extraña, casi inhumana. Y entonces sonrió. «¿No duermes, señor alguacil?» El alguacil sintió que su cuerpo se tensaba. «Cállate. ¿Es el miedo lo que te mantiene despierto?» El alguacil apretó los dientes. «Te dije que te calles». El encapuchado inclinó la cabeza y fijó su mirada en él. «Dime, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste tu propio nombre?» El alguacil sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Por un momento, intentó recordar. Pero por alguna razón, no pudo.
Sabía que tenía un nombre. Claro que lo tenía. Todos lo llamaban alguacil, pero, ¿cómo se llamaba realmente? Un sudor frío le recorrió la frente. El encapuchado sonrió aún más. Hay cosas peores que la muerte, señor alguacil. Y entonces, la vela de la antorcha parpadeó violentamente. Por un breve instante, la sombra del encapuchado en la pared creció, pero no coincidía con su cuerpo. Era algo más grande. Algo con garras. Algo con cuernos. El alguacil dio un paso atrás, con la respiración entrecortada. El encapuchado lo miró fijamente y pronunció dos palabras que hicieron que el aire en la cárcel pareciera congelarse. Ya empezó. La vela se apagó de golpe, sumiendo la celda en completa oscuridad. Y en ese instante, algo en la penumbra, respiró. Capítulo 6. En las entrañas del miedo. La oscuridad se tragó la celda como un monstruo hambriento. El alguacil, con los ojos bien abiertos, intentó adaptarse a la penumbra, pero no conseguía ver nada. El aire se había vuelto pesado, y sentía como si algo invisible presionara contra su pecho. La risa, esa risa profunda que había escuchado antes, volvió a resonar, esta vez mucho más cerca. El alguacil sintió una oleada de pavor recorrer su cuerpo. No sabía si el sonido provenía del encapuchado, de la celda, o de algún rincón oculto en la oscuridad, pero estaba allí, invadiendo sus pensamientos. ¡Basta!, gritó, su voz temblando, como si estuviera luchando por mantener el control. Pero lo único que obtuvo como respuesta fue el eco de su propia voz, retumbando en las paredes frías de la prisión. Intentó avanzar, pero el suelo bajo sus pies se sentía inestable. Las piedras parecían moverse, como si todo el lugar estuviera cambiando, deformándose a su alrededor. «¡Maldita sea!», masculló, forcejeando con su propia mente. De repente, la figura del encapuchado apareció frente a él, mucho más cercana de lo que pensaba. La silueta apenas visible en la oscuridad lo miraba fijamente, como si esperara algo. «¿Qué estás haciendo?», dijo el alguacil, su voz apenas un susurro. El encapuchado sonrió, y su rostro, que antes había estado apenas iluminado por las escasas llamas de las antorchas, ahora parecía brillar con una luz propia, algo imposible de describir. «Te dije que había cosas peores que la muerte, señor alguacil. Y ya has comenzado a verlas». El alguacil dio un paso atrás, temblando. «Esto no es real. No puede ser real». «¿Real?». El encapuchado rió suavemente. «¿Y qué es lo real, sino lo que tus ojos ven, o mejor dicho, lo que decides ver?». El alguacil retrocedió un paso más. Esto es una trampa, un truco. Debe serlo». El encapuchado se acercó lentamente, su figura deslizándose por la oscuridad como si fuera parte de ella. «¿Lo dices porque lo crees o porque es lo único que puedes soportar pensar?», preguntó, su voz resonando en la mente del alguacil. El hombre, por primera vez en mucho tiempo, sintió una punzada de desesperación real. Tenía miedo. Miedo a perder el control de su mente, de su vida, de su ser. Había pasado su carrera como alguacil persiguiendo criminales y desbaratando conspiraciones, pero nada lo había preparado para esto. «¡Cállate!», gritó, empujando al encapuchado. Pero cuando sus manos hicieron contacto, sintió una resistencia extraña, como si no estuviera tocando carne, sino algo intangible. El encapuchado ni siquiera se movió. Solo observó al alguacil con una mirada que podría perforar el alma. «¿Callarme?», susurró. «Eso no servirá de nada. Yo no soy quien te atormenta, señor alguacil. Yo soy el reflejo de lo que hay en tu interior. De lo que has hecho. De lo que has permitido que te convierta en algo que no eres». El alguacil intentó dar un paso atrás, pero el suelo de la prisión parecía haberse deformado. Ya no era firme, sino que se sentía como si caminara sobre arena movediza. «No entiendo. ¿Qué quieres de mí?». El encapuchado dio un paso adelante, su rostro ahora casi iluminado por una luz espectral que no provenía de ninguna fuente visible. «¿De mí? Oh, no. No quiero nada de ti, viejo amigo. Lo que quiero es que enfrentes lo que has negado toda tu vida. Lo que has permitido que se pudra dentro de ti». La voz del encapuchado comenzó a resonar de una manera profunda, como un eco que salía de las mismas paredes, como si la prisión entera lo estuviera absorbiendo. «No soy nada, soy el resultado de todo lo que te has negado a ver, de todo lo que has callado,
de todo lo que has ocultado bajo las capas de tu falsa autoridad. Te he estado observando, ¿sabes? Mientras recorrías las calles como si fueras dueño de ellas, mientras creías que podías controlar el destino de los demás. El alguacil trató de hablar, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Todo lo que había construido a lo largo de los años se desmoronaba en su mente. No podía pensar claramente. Cada vez que intentaba concentrarse, la oscuridad que lo rodeaba parecía engullirlo más. El encapuchado alzó la mano lentamente, y el alguacil sintió como si su voluntad fuera arrastrada por un viento invisible. La figura del encapuchado empezó a alargarse y deformarse, su rostro distorsionado por la luz extraña que emanaba de él. «Mírame, alguacil», dijo el encapuchado con una voz profunda, como si hablara desde lo más profundo del abismo. «Mírame y verás lo que eres». Y entonces, algo en la celda cambió. La prisión se transformó ante los ojos del alguacil. Las paredes se disolvieron en sombras. El suelo ya no era de piedra, sino de tierra oscura y húmeda. Y la figura que antes era humana ahora se desvanecía, convirtiéndose en una sombra mucho más grande, más oscura. Un rugido bajo llenó el aire. El alguacil cayó de rodillas, temblando. Un calor intenso lo envolvió mientras algo en su interior se retorcía. La cárcel desapareció, y solo quedaba él, frente a la criatura que había despertado dentro de él mismo. La verdad en la oscuridad. El encapuchado, ahora transformado en una figura monstruosa, observó al alguacil con ojos vacíos. Lo que ves ahora, lo que sientes, es la consecuencia de tus propios pecados, de tus propios deseos oscuros. No puedes huir de ellos. No puedes huir de ti mismo. El alguacil trató de levantarse, pero sus piernas no respondían. El miedo lo mantenía atrapado, paralizado. La criatura se acercó a él. Cada paso hacía temblar el suelo bajo sus pies. Eres un prisionero de tus propios demonios, señor alguacil. Y no hay escape. No lo hay. De repente, la figura de la criatura se disolvió en la negrura total. El alguacil estaba solo, pero la sensación de opresión seguía siendo tan fuerte que casi lo ahogaba. La risa, profunda y desgarradora, volvió a llenar la oscuridad. Y en ese momento, comprendió algo que nunca antes había comprendido. El verdadero monstruo siempre había sido él. Capítulo 7. Los ecos del pasado. La oscuridad que rodeaba al alguacil era densa, como si la misma noche se hubiera apoderado del lugar. Respiraba con dificultad, intentando recuperar el control de su mente, pero todo a su alrededor parecía desmoronarse en un caos insondable. La prisión ya no era lo que había sido, ni lo que pensaba que conocía. El aire se sentía pesado, cargado de presencias invisibles que susurraban su nombre desde las sombras. Había algo más allá de la oscuridad, algo que se movía con una calma inquietante. Era un sonido débil, casi imperceptible, pero que parecía estar dentro de su cabeza. Un eco. Algo que lo llamaba, que le hablaba, recordándole algo que había olvidado hacía mucho tiempo. «Recuerda». La voz, suave pero penetrante, resonó en su mente, y el alguacil dio un salto hacia atrás, la piel erizada por un miedo que no lograba comprender. Alzó la vista, buscando alguna señal, alguna explicación racional a lo que estaba experimentando, pero la celda estaba vacía. La figura del encapuchado había desaparecido, y con ella, las sombras se habían desvanecido, dejando un vacío aterrador en su lugar. «Recuerda». La voz lo llamaba una vez más, pero esta vez parecía provenir de más lejos, de algún rincón oculto dentro de su alma. El alguacil cerró los ojos con fuerza, intentando bloquear ese murmullo creciente, pero la memoria lo golpeó con una fuerza inesperada. Imágenes de su pasado, fragmentos de momentos olvidados, comenzaron a surgir con una claridad aterradora. Recuerdos que había dejado atrás, enterrados bajo capas de indiferencia y crueldad, comenzaron a aflorar. Recuerdos de su niñez, de un hogar distante que ya no existía. Recordaba a su madre, a su padre, las manos callosas de su madre trabajando sin cesar para alimentar a la familia. Recordaba las largas tardes de invierno, cuando se sentaba junto al fuego, escuchando las historias oscuras que su madre le contaba sobre las criaturas que habitaban en las sombras. Pero había algo más oscuro, algo que había intentado borrar. La promesa que había hecho al viejo ermitaño, esa promesa que lo había marcado desde su juventud. Había sido una promesa de poder, de dominio,
una promesa que lo había atado a algo mucho más grande que él. Y ahora, esa promesa lo estaba alcanzando, exigiendo su cumplimiento. Recuerda. La voz continuó, y el alguacil sintió una presión creciente en su pecho. Las paredes de la prisión comenzaron a crujir, como si el edificio entero estuviera a punto de colapsar bajo el peso de los recuerdos que regresaban. No pudo soportarlo más. Con un grito ahogado, se desplomó sobre el suelo, abrazándose a sí mismo en un intento desesperado por escapar de esa tormenta mental. Fue entonces cuando los ojos del encapuchado volvieron a aparecer ante él. Su rostro, antes desfigurado por la luz espectral, ahora estaba completamente visible, como una sombra viva que se deslizaba entre las grietas de la realidad. ¿Lo recuerdas ahora?, preguntó el encapuchado, con una voz profunda, casi cariñosa. El alguacil tembló al oír esa pregunta, pero no pudo responder. Su mente estaba atrapada en la vorágine de recuerdos y oscuridad que lo envolvían. ¿Recuerdas cómo llegaste hasta aquí? ¿Recuerdas lo que hiciste para conseguir el poder que tanto ansías? La voz del encapuchado parecía llenar el aire, resonando con un eco que provenía de todos los rincones del lugar. El alguacil intentó levantarse, pero su cuerpo no respondía. Estaba atrapado en una prisión mucho más grande que la celda en la que se encontraba. Estaba atrapado en su propio ser, en sus propias decisiones. No, balbuceó, luchando por encontrar alguna respuesta. El encapuchado sonrió con suavidad, casi con lástima. El poder tiene un precio, ¿verdad? Tú lo sabías. Tú lo buscaste. Pero todo poder tiene su sombra, y ahora, la tuya te está alcanzando. El alguacil trató de negar lo que decía, pero algo en su interior sabía que no podía escapar. Todo lo que había hecho, todas las vidas que había arrasado, los secretos que había ocultado, todo había sido parte de un plan mucho mayor, uno que no controlaba. La oscuridad, la verdadera oscuridad, siempre había estado dentro de él. El encapuchado dio un paso hacia él. Su rostro ya no era una máscara de horror, sino una figura serena, como un espejo que reflejaba todo lo que el alguacil había hecho y sido. El pasado siempre regresa, como un espectro que no puede descansar. ¿Creíste que podías huir de tus propios demonios?, dijo, con un tono lleno de sabiduría ancestral. El alguacil cerró los ojos, sintiendo que sus fuerzas lo abandonaban. Sabía que no podía seguir negando lo que había hecho. Sabía que todo lo que había temido, todo lo que había huido, estaba ahora frente a él. Su mente se hundió en el abismo, arrastrado por la gravedad de sus propios actos. No puedo escapar, murmuró, sintiendo que la prisión, las sombras, todo se fusionaba en una sola cosa. El encapuchado se inclinó hacia él, su voz como un susurro helado. No necesitas escapar, alguacil. Lo que necesitas es enfrentarte a lo que eres. Porque solo enfrentando lo que eres podrás entender lo que te ha hecho llegar hasta aquí. Una risa lejana comenzó a llenar el aire. Pero no era la risa del encapuchado, ni siquiera era humana. Era una risa profunda, ancestral, que provenía de algún lugar más allá de la comprensión, más allá de la razón. Era la risa del vacío, del abismo que nunca dejaría de llamarlo. Y en ese momento, el alguacil comprendió la verdad. No había huida. No había escape. La oscuridad lo había reclamado hace mucho tiempo, y lo que quedaba del ya no era más que un eco de lo que alguna vez fue. Recuerda. La voz lo llamó una vez más, y la prisión se desmoronó, llevándolo a un abismo sin fin. Capítulo 8. El abismo de la culpa. El alguacil despertó en un lugar que no reconocía. No estaba en la prisión, ni en su celda, ni siquiera en el mundo tal y como lo conocía. El aire era más denso, impregnado de una neblina oscura que le envolvía los sentidos. Los ecos de su conciencia se deslizaban en un sinfín de imágenes que se mezclaban sin coherencia, como si estuviera atrapado en un sueño donde todo se desmoronaba. De alguna manera, él ya no era el hombre que había sido antes de entrar a esa prisión. Algo lo había transformado, algo dentro de él se había quebrado de una manera irreversible. Al principio, no podía recordar cómo había llegado allí. Su mente luchaba por aferrarse a la realidad, pero todo a su alrededor parecía cambiar, desvanecerse como humo, dejando solo la sensación de estar atrapado en un lugar entre el ser y la nada. De repente, un ruido, suave pero constante, lo despertó del trance en el que había caído. Una figura se materializó en la distancia, vagamente humana, envuelta en una capa de sombras,
como si formara parte del mismo abismo que lo rodeaba. ¿Quién eres?, preguntó el alguacil, su voz temblorosa, sin saber si estaba hablando consigo mismo o con la figura frente a él. La figura no respondió de inmediato. En lugar de eso, dio un paso hacia él, y cada movimiento que hacía resonaba en su mente como un eco interminable, como si el propio espacio estuviera distorsionado por la presencia de esa entidad. ¿Quién soy?, repitió la figura, su voz vacía, etérea, como un susurro que provenía de las profundidades del abismo. ¿Quién eres tú, alguacil? El alguacil retrocedió, sintiendo un escalofrío recorrer su espina dorsal. Esa voz no pertenecía a ninguna persona que hubiera conocido, pero había algo en ella que lo aterraba profundamente. Había algo en las palabras, en la forma en que la entidad las pronunciaba, que le hacía sentir que estaba enfrentándose a un reflejo de sí mismo, algo que había estado oculto durante años. No sé, balbuceó, luchando por mantener la compostura. Los recuerdos de su pasado, sus errores, sus pecados, comenzaban a agolparse en su mente con una intensidad insoportable. La sensación de culpa lo abrumaba, como si fuera una carga imposible de soportar. La figura pareció leer sus pensamientos, pues su voz se volvió aún más grave, más presente, como si la neblina misma hubiera cobrado forma. ¿No sabes quién eres, alguacil? ¿O prefieres no saberlo? ¿Prefieres olvidar lo que has hecho? Las palabras le golpearon el alma como una puñalada. Las imágenes de su pasado volvieron con fuerza, la injusticia, las vidas arruinadas por sus decisiones, las mentiras que había dicho para obtener poder, las promesas rotas que había hecho para alcanzar su ambición. El alguacil intentó hablar, pero la presión en su pecho era tan fuerte que apenas podía respirar. Cada respiración le dolía, como si estuviera siendo aplastado por el peso de su propia culpa. La figura frente al caminó lentamente, como si cada paso fuera una sentencia inevitable. Has perseguido el poder toda tu vida, pero nunca lo entendiste. Pensaste que con poder todo lo demás quedaría en segundo plano. Que podrías controlar todo, incluso las sombras que habitan en tu alma. Pero te equivocaste, alguacil. El poder no es algo que se puede poseer. Es algo que consume. Algo que devora todo lo que tocas, todo lo que amas. Las palabras de la figura resonaron en su mente, dejando una marca profunda. El alguacil cerró los ojos, luchando por aferrarse a algún vestigio de cordura. No puedo más, susurró, sintiendo que la culpa lo arrastraba a un abismo sin fin. La figura se detuvo frente a él, y por un momento, el alguacil pensó que desaparecería, que todo terminaría allí. Pero no. La figura se inclinó hacia él, como si estuviera dispuesta a revelarle una verdad aún más oscura. El verdadero castigo no está en lo que te han hecho. Está en lo que te has hecho a ti mismo. En todo lo que has dejado atrás. En todo lo que has destruido. La figura extendió una mano hacia él, y al contacto con su piel, el alguacil sintió un dolor indescriptible. Era como si cada uno de sus pecados le quemara la carne, como si cada error estuviera siendo marcado en su cuerpo. La visión de su vida, de su historia, de su carrera como alguacil, comenzó a fluir ante él como una película de horror. Vio a las personas que había arrestado sin piedad, las vidas que había destrozado por su ambición, los inocentes que había condenado a una vida de sufrimiento para ascender en su posición. Vio el rostro de su madre, ya anciana, cuando le pidió que dejara de lado su carrera. Vio las lágrimas en sus ojos, las súplicas que nunca escuchó. Y vio cómo su propio corazón se cerraba a cada palabra, como si su humanidad fuera desvaneciéndose poco a poco, dejándolo vacío, como una cáscara vacía. Lo que has destruido no tiene regreso. La voz de la figura se deslizó en su mente una vez más, como un susurro que atravesaba la realidad misma. El alguacil cayó de rodillas, sus manos cubriéndose el rostro, mientras la imagen de su vida destrozada se desmoronaba ante él. Sabía que ya no podía escapar. Sabía que la verdad lo había alcanzado de una manera que no podía evitar. La oscuridad había sido sembrada dentro de él, y ahora estaba cosechando las semillas de su propia perdición. No puedo, susurró entre sollozos, las lágrimas cayendo por su rostro mientras la culpa lo engullía. La figura permaneció en silencio, observándolo con una mirada vacía. El alguacil ya no luchaba. Sabía que el final estaba cerca, que la oscuridad que lo rodeaba ya no era solo una prisión física, sino una cárcel en su alma, una prisión que había construido él mismo con cada decisión equivocada,
con cada paso que había dado en falso. La figura finalmente dio un paso atrás, desvaneciéndose lentamente en la neblina. No hay escape. Solo hay confrontación. Solo enfrentando lo que eres podrás entender lo que fuiste. Y solo entonces sabrás si hay algo más allá del abismo. El alguacil se quedó allí, solo, mirando al vacío que lo rodeaba. Sabía que no había solución. No había redención. Solo quedaba la desesperación. El abismo lo había reclamado, y su alma ya no pertenecía a él. Capítulo 9. La sentencia de la sombra. El alguacil se encontraba sumido en un mar de desesperación. Su cuerpo temblaba de manera involuntaria, como si una fuerza invisible lo estuviera despojando de todo lo que alguna vez había sido. Las sombras a su alrededor se alargaban y retorcían, como si la misma oscuridad que lo rodeaba estuviera ganando forma y conciencia propia. Pero, al mismo tiempo, había algo extraño en el aire. Un cambio imperceptible, como si la realidad misma estuviera comenzando a desmoronarse, como si todo lo que conocía estuviera al borde de la extinción. El sonido, o mejor dicho, la ausencia del mismo, era absoluto. No había viento, no había murmullos de la naturaleza, ni siquiera el eco de sus propios pensamientos. Solo había vacío. A lo lejos, pudo escuchar un susurro, lejano y siniestro, que lo invadió lentamente. La voz que había escuchado en los capítulos anteriores, la de la figura en las sombras, volvió a resonar en su mente, y esta vez no era una advertencia. Era una sentencia. ¿Lo sientes?, preguntó la figura, ahora mucho más cercana, su voz más profunda y resonante, como si naciera de las mismas entrañas de la tierra. El alguacil levantó la vista, pero lo que vio no era más que oscuridad. La figura no se materializaba ante él, pero sabía que estaba allí, observándolo, aguardando el momento adecuado para hablar. Las palabras se deslizaban en su mente con una claridad inquietante, como si se estuvieran imprimiendo en su conciencia de manera irreversible. El abismo está dentro de ti. ¿Creíste que podrías huir de él?, la figura preguntó, burlándose de su impotencia. El alguacil no pudo responder. Ya no sabía si era capaz de hablar, de pensar. La culpa lo había consumido por completo, y con cada segundo que pasaba, sentía que las sombras se apoderaban más de su ser. Un retazo de su vida anterior apareció en su mente. La vida que había dejado atrás. Los días que había pasado bajo la promesa de alcanzar el poder, creyendo que podría dominarlo todo. Pero ahora, después de tanto tiempo, sentía el peso de sus decisiones como una carga irremediable. La sombra lo había reclamado. Tus actos no tienen perdón, alguacil. Has cruzado un umbral del que no hay retorno. La figura continuó, como un eco que lo perseguía, ahogándolo. En un esfuerzo por liberar su mente, el alguacil intentó mover su cuerpo, pero la sensación de estar atrapado en su propio ser era insoportable. Las cadenas invisibles que lo ataban no eran físicas. Eran las cadenas de su culpa, de su ambición desmedida, de la indiferencia con la que había destruido vidas. Aquella sombra, aquella entidad que había sido testigo de sus peores momentos, ahora lo observaba como el espectador que sabe que todo está irremediablemente perdido. ¿Sabes lo que has hecho? ¿Sabes a quién has traicionado, a quién has condenado?, preguntó la voz, aunque su tono ya no era acusatorio, sino casi compasivo, como si entendiera el sufrimiento que él mismo no lograba comprender. El alguacil cerró los ojos, intentando aferrarse a un rastro de esperanza, a una chispa de humanidad que aún pudiera salvarlo. Pero no había nada. La oscuridad había arrasado con todo lo que quedaba de él. La figura de la sombra continuaba hablando, pero sus palabras ya no penetraban en su conciencia. Ya no había nada que pudiera hacer. La sentencia ya estaba escrita. No había perdón para él. No había redención. Y, sin embargo, algo dentro de él aún se resistía. No, no puedo ser solo esto. No soy solo un monstruo. Susurró, apenas con fuerzas para emitir las palabras. La sombra pareció detenerse. Hubo un largo silencio, como si la figura estuviera evaluando las palabras del alguacil, como si estuviera decidiendo si valía la pena escuchar sus súplicas. No eres un monstruo, alguacil. Eres mucho peor. La voz era fría, distante, como un rayo que atraviesa la oscuridad de la noche. Tú creíste que podías controlarlo todo, que podías mantener el poder en tus manos y doblegarlo a tu voluntad. Pero la verdad es que solo te dejaste consumir por tu propia avaricia.
Lo peor de ti es que nunca te diste cuenta de lo que hacías. Y ahora pagas el precio de tu ceguera. Las palabras se clavaron en su mente como espinas, pero el alguacil las aceptó. No había fuerzas para resistirse. La figura de la sombra era todo lo que quedaba, y él ya no tenía forma de escapar. Había jugado con fuerzas que no comprendía, y ahora estaba pagando el precio. Un rugido de desesperación brotó de su pecho, pero no encontró respuesta. La sombra no lo iba a salvar, ni lo iba a destruir. Solo lo observaba, sin juicio, sin compasión. Solo estaba allí para recordarle su condena. Tus días como alguacil terminaron. Pero tu sufrimiento acaba de comenzar. La sombra pronunció estas palabras con una calma aterradora, y una presión invisible pareció envolver al alguacil, como si la misma existencia lo estuviera aplastando. Con un último esfuerzo, el alguacil levantó la vista, mirando el vacío que lo rodeaba. Ya no sabía si lo que veía era real o producto de su mente rota. Pero en ese instante, comprendió algo definitivo. No había salvación. No había vuelta atrás. Todo lo que había construido, todo lo que había destruido, lo había llevado a este preciso momento. Y lo peor era que ya no le quedaba ni la capacidad de arrepentirse. Solo quedaba la espera de lo que vendría después. La condena. La eternidad del arrepentimiento. La sombra se desvaneció lentamente, pero su presencia continuaba flotando a su alrededor, como una huella imborrable. Capítulo 10. La resistencia del alma. El alguacil se encontraba completamente sumido en la oscuridad, atrapado en un vacío que parecía no tener fin. Las sombras que lo rodeaban ya no eran solo espectros distantes, sino que parecían cobrar vida propia, envolviéndolo en un abrazo que le quemaba el alma. Todo lo que había sido se desmoronaba lentamente ante sus ojos. Sus recuerdos, sus errores, su ambición, todo comenzaba a desvanecerse, pero no de la manera en que uno esperaría. En vez de olvidarlos, estos volvían a él con más fuerza, como si nunca lo hubieran dejado. Sin embargo, en medio de esa oscuridad infinita, algo dentro de él resistía. Un suspiro de humanidad, un pequeño hilo de conciencia que aún no había sido consumido por el abismo. Su mente, aunque aplastada por el peso de sus pecados, seguía buscando algo en que aferrarse. Quizá era la esperanza, la única chispa que quedaba en su ser. Era posible que, a pesar de todo lo que había hecho, aún existiera algo dentro de él que no estuviera completamente perdido. El alguacil no sabía qué hacer. No tenía respuestas, ni consuelo, ni posibilidad de escapar. Solo podía escuchar la presencia constante de la sombra, que lo acechaba desde todos los rincones de la oscuridad. Pero, en lo profundo de su ser, una pequeña pregunta comenzó a brotar. ¿Es posible que aún pueda redimirme? Y fue esa pequeña chispa de duda la que le permitió alzar la cabeza, aunque con esfuerzo, y mirar hacia el vacío. A pesar de la desesperación, a pesar de los ecos de condena, esa pregunta seguía retumbando en su mente. ¿Es posible? De repente, un ruido interrumpió su pensamiento. Un crujido, suave pero penetrante, como si la misma oscuridad estuviera abriéndose. Un punto de luz apareció frente a él, minúsculo al principio, pero que pronto comenzó a expandirse. El alguacil no sabía qué era, pero por primera vez en mucho tiempo, su corazón comenzó a latir con una leve esperanza. ¿Era una salida? La luz comenzó a intensificarse, y a medida que avanzaba hacia ella, una figura apareció en su camino. Esta vez no era la sombra, ni una figura oscura de la que huir. Era una figura humana, una mujer, vestida con ropas blancas que brillaban suavemente en la oscuridad. Su rostro era sereno, lleno de una paz que parecía fuera de lugar en ese abismo de sufrimiento. Era como si estuviera fuera de la misma ley del sufrimiento que regía todo a su alrededor. ¿Quién eres?, preguntó el alguacil, la voz quebrada, sin saber si lo que veía era real o una ilusión producto de su desesperación. La figura sonrió suavemente, una sonrisa que parecía traer consigo la calidez de un sol perdido. No habló de inmediato, pero su presencia parecía traer consigo una extraña sensación de calma, algo que el alguacil no había sentido en mucho tiempo. Soy una oportunidad, una posibilidad de que tu alma aún respire, aunque débilmente. La voz de la figura era suave, pero había algo en ella que resonaba en lo más profundo de su ser, como un eco lejano de algo que había olvidado. El alguacil no entendió al principio. ¿Una oportunidad? ¿De qué? ¿De redención? ¿De escapar del tormento que sentía?
Pero la mujer continuó sin darle espacio para preguntas. Has llegado a este lugar no solo por tus decisiones, sino también por lo que has hecho con tu sufrimiento. Has buscado poder, has creído que el control te salvaría, pero en el fondo, lo que buscas es paz. El sufrimiento no es castigo, sino una oportunidad para transformarse. Las palabras eran como un bálsamo en su alma, un roce que aliviaba las heridas que había cargado durante tanto tiempo, pero también lo enfrentaban a una verdad que no quería ver. Su sufrimiento no era solo la consecuencia de sus actos, sino también el resultado de su propia negación, de su incapacidad para aceptar las consecuencias de sus decisiones. Había huido, había tapado sus ojos ante su culpa, pero nunca había afrontado realmente el dolor que había causado. Si sigues huyendo, el sufrimiento te devorará. Pero si lo enfrentas, podrás hallar algo más allá de la condena. El alguacil se quedó en silencio, intentando comprender. Pero la mujer continuó, como si leyera sus pensamientos. No todo está perdido, pero es necesario que comprendas que la salvación no viene de escapar del dolor, sino de abrazarlo. Es necesario que enfrentes lo que hiciste y lo que eres, y desde ahí, puedas encontrar algo nuevo. El alguacil no sabía qué hacer. Estaba confundido. No sabía si lo que estaba escuchando era una ilusión, una última esperanza que su mente había creado para darle consuelo. Pero había algo en las palabras de la figura que lo hacía dudar de su desesperación. Algo que, por primera vez en mucho tiempo, le hacía preguntarse si había algo más allá de la condena que sentía. ¿Y qué debo hacer?, preguntó, casi sin aliento, como si al decirlo, también estuviera pidiendo perdón. La mujer extendió su mano hacia él, no con una promesa de redención inmediata, sino con un gesto que invitaba a la acción. A la posibilidad. A la esperanza de que, a pesar de todo, podía cambiar. Lo primero es aceptar lo que has hecho. Abrazar la culpa, el dolor, la pena. Solo así podrás trascenderla. El abismo que ves frente a ti no es más que un reflejo de lo que llevas dentro. Solo tú puedes decidir si será tu final o tu comienzo. La figura desapareció poco a poco, dejando al alguacil solo con sus pensamientos. El punto de luz que había aparecido seguía brillando, ahora más fuerte, como una estrella solitaria en la vastedad de la oscuridad. En su pecho, algo había cambiado. No era consuelo, ni alivio inmediato, pero era un destello de algo nuevo, algo que quizás nunca había conocido, la capacidad de empezar de nuevo. A medida que el alguacil contemplaba esa luz, una única palabra resonó en su mente, más clara que nunca: redención. Capítulo 11. El retorno al pasado. El alguacil permaneció inmóvil, como si una fuerza invisible lo hubiera paralizado. Los ecos de las palabras de la figura humana seguían resonando en su mente, pero algo más estaba ocurriendo dentro de él. El dolor, la culpa, el arrepentimiento, todo se había intensificado, pero a la vez, algo dentro de él había comenzado a transformarse. La luz que había visto, esa chispa de esperanza, seguía brillando, aunque tenue. El camino hacia la redención estaba frente a él, pero no podía avanzar sin enfrentar lo más oscuro de su ser. A pesar de la paz que la figura había intentado transmitirle, el alguacil sentía un vacío profundo en su interior, un vacío que solo podía llenar enfrentando su pasado. ¿Era capaz de enfrentarlo? Aquella fue la pregunta que lo atormentó, la pregunta que parecía tener la respuesta más aterradora de todas. ¿Sería capaz de mirar hacia atrás sin sucumbir a la desesperación? La figura había hablado de la importancia de aceptar lo que había hecho, de no huir de su sufrimiento, pero ahora, enfrentado a esa verdad, sentía que todo se le escapaba de las manos. Los recuerdos comenzaban a fragmentarse, a surgir como piezas dispersas de un rompecabezas que no lograba ensamblar. Recordaba los días de su poder, los momentos en los que sentía que controlaba todo, que dominaba las vidas de los demás con un solo gesto. Recordaba cómo arrastró a tantas personas a su caída, cómo arruinó sus destinos por su ambición desmedida. No podía negar lo que había sido. El alguacil no solo había sido un hombre de ley, sino también un hombre de opresión. De pronto, el aire a su alrededor cambió. La luz que lo había rodeado se desvaneció lentamente, y el vacío que había sentido antes se agrandó, como si lo arrastrara hacia otro lugar. Ante él apareció una figura, pero esta no era la mujer que le había dado esperanza. Esta figura era algo más familiar, algo que él no esperaba ver jamás. Era una de sus víctimas. Un hombre encadenado, con los ojos llenos de ira y desesperación, que lo miraba fijamente,
como si lo hubiera estado esperando durante años. El alguacil sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. La imagen de ese hombre se le presentó con tal claridad, como si el pasado lo hubiera alcanzado de golpe. Era uno de los inocentes que había arrestado en su tiempo de poder, alguien a quien había condenado sin piedad, sin remordimiento. Su rostro estaba marcado por las cicatrices de la tortura, y sus ojos reflejaban una mezcla de odio y tristeza, un odio que parecía dirigido directamente al alguacil. Tú me condenaste. La voz del hombre era rasposa, rota, como si años de sufrimiento le hubieran arrancado la vida. El alguacil intentó hablar, pero no pudo. Las palabras se le atascaban en la garganta. Sabía que lo que el hombre decía era cierto. Él había sido el que condenó su vida, el que sentenció su destino a la miseria. Y, sin embargo, frente a él, no había solo odio, sino también un dolor profundo, una carga que se había quedado en su alma. ¿Era este el peso que debía enfrentar? La visión cambió, y de pronto, el alguacil se vio en una celda. No era su celda, sino una celda que él mismo había creado con sus manos, con sus decisiones. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, pero en el centro de la celda, una figura se encontraba, sus ojos vacíos, su cuerpo quebrado. Era otro rostro de su pasado, otra víctima, otro recuerdo de los muchos que habían quedado atrás. Esta vez, era una mujer, joven, con un rostro lleno de miedo. Ella lo miraba fijamente, como si lo acusara, como si todo lo que él había hecho estuviera ahora de frente a él. ¿Qué hiciste, alguacil?, preguntó la mujer con voz temblorosa, pero llena de una fuerza que parecía capaz de desgarrarlo. El alguacil sintió su cuerpo temblar, su corazón latir con una fuerza incontrolable. El dolor lo atravesó como un cuchillo afilado, una ola de culpabilidad que lo inundó por completo. ¿Cómo pudo haber hecho esto? ¿Cómo pudo haber destruido tantas vidas sin importarle lo que dejaba atrás? Sin pensar en las consecuencias que sus acciones tendrían en aquellos que jamás habían tenido culpa alguna de los males del mundo. La figura de la mujer comenzó a desvanecerse, pero su pregunta quedó suspendida en el aire. La figura desapareció, y el alguacil se encontró nuevamente en la oscuridad. Pero ahora, algo había cambiado en su interior. El vacío que sentía no era solo un reflejo de la desesperación, sino también del arrepentimiento. Las figuras, los rostros de sus víctimas, ya no solo lo atormentaban, sino que le ofrecían una oportunidad, aunque cruel, la oportunidad de enfrentarse a su propia culpa. En ese momento, el alguacil comprendió algo profundo. El camino hacia la redención no pasaba por escapar de su pasado. No había huida posible. No podía borrar lo que había hecho. Pero sí podía aceptarlo. Podía confrontar el sufrimiento que él mismo había causado y, de alguna manera, transformarlo en una lección. Una nueva determinación comenzó a formarse dentro de él. Aceptar la culpabilidad no significaba rendirse ante ella. Significaba reconocer lo que había hecho, admitir su responsabilidad, y seguir adelante. A lo lejos, en la oscuridad, una nueva luz comenzó a brillar, más intensa que antes, como si estuviera esperando a que él diera el siguiente paso. No sería fácil, y sabía que el camino sería largo. Pero por primera vez, sentía que podía tomarlo. No como un alguacil, no como un hombre que había cometido errores, sino como un ser humano que tenía la posibilidad de cambiar. Voy a enfrentarlo. Susurró para sí mismo, con una convicción que nunca antes había tenido. La luz frente a él creció, y aunque el camino seguía siendo incierto, el alguacil dio un paso adelante. Capítulo 12. El encuentro con el juicio. El alguacil había dado su primer paso hacia un futuro incierto, pero las sombras de su pasado lo seguían de cerca. A cada paso que daba hacia la luz, algo lo arrastraba hacia la oscuridad que había dejado atrás. Sus recuerdos, su culpa, sus errores, todo parecía pesar sobre él, como una carga inquebrantable. Sin embargo, algo había cambiado dentro de él. La comprensión de que no podía huir de sí mismo lo había liberado de una manera que no esperaba. Ahora, su único camino era enfrentar lo que había hecho y, tal vez, encontrar alguna forma de redención. El camino hacia esa luz, aunque brillante y prometedora, parecía interminable. El alguacil avanzaba, su mente trabajando sin cesar, analizando los fragmentos de su vida, los rostros de aquellos a quienes había destruido, las víctimas de su codicia, de su autoridad absoluta. Y en cada paso, una pregunta persistía: ¿sería suficiente?
De repente, una voz interrumpió sus pensamientos, una voz que le resultaba extrañamente familiar, pero que no lograba reconocer. ¿Qué esperas encontrar en esa luz? La voz era profunda, serena, pero cargada de una autoridad que no se podía ignorar. No era la sombra, ni la figura humana que le había hablado antes. Era una presencia distinta, algo más imponente, más severo. El alguacil se detuvo en seco, mirando a su alrededor, buscando la fuente de la voz. No veía nada, pero sentía la presencia de alguien o algo observándolo. De nuevo, esa sensación de ser observado, como si la propia justicia lo estuviera evaluando. ¿Esperas perdón? ¿Esperas que todo se olvide? La voz continuó, ahora más clara, más definida. Parecía emanar de la misma luz que había estado siguiendo. El alguacil no sabía cómo responder. ¿Qué podía esperar? Había cometido tantos errores, había destruido tantas vidas. ¿Podría alguien, incluso él mismo, perdonarse por eso? Su alma parecía estar rota en 1000 pedazos, y las palabras de la voz no hacían más que amplificar su duda. No, no espero perdón. Dijo al fin, con la voz temblorosa, pero decidida. Solo quiero entender si hay algo más allá de la condena. Si puedo hacer algo para que este sufrimiento tenga algún propósito. Un silencio profundo se instauró, y en ese momento, la luz frente al comenzó a intensificarse, como si la voz estuviera ponderando sus palabras. La figura que apareció entonces era imponente, pero no de una forma aterradora. Era una figura de juicio, pero al mismo tiempo, de comprensión. Era un hombre de rostro severo, con ojos que parecían haber visto el tiempo mismo. Su presencia era como una mezcla de sabiduría y dureza, como si el paso de los años le hubiera otorgado un entendimiento profundo de la naturaleza humana. Él se encontraba de pie, con una balanza en una mano y una espada en la otra. El alguacil supo en ese instante quién era. El juicio. Eres un hombre que ha vivido en el error. Has elegido el poder, la corrupción, el control. Pero ahora, al parecer, te arrepientes de tu elección. La voz del juicio era grave, pero no cruel. Había una paz profunda en ella, una paz que solo alguien que conoce la naturaleza humana podía transmitir. El alguacil intentó hablar, pero el juicio levantó una mano, deteniéndolo. No es necesario que hables. He visto todo lo que has hecho. El peso de tus decisiones ha dejado una marca en el mundo que nunca se borrará. Pero también he visto que, en tu sufrimiento, has comenzado a comprender. El arrepentimiento que sientes es real. El alguacil escuchaba en silencio, sus ojos bajos, incapaz de sostener la mirada del ser que ahora lo observaba. El juicio, sin embargo, no parecía juzgarlo con ira, sino con una fría objetividad, como si simplemente estuviera analizando los hechos. ¿Crees que el arrepentimiento basta para borrar tus pecados? Preguntó el juicio, inclinándose ligeramente hacia él, como si la respuesta fuera más importante que el castigo. El alguacil respiró hondo, sintiendo el peso de las palabras. Sabía que el arrepentimiento no podía deshacer el daño que había causado, no podía devolver la vida a las víctimas que había destruido. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de él se aferraba a la esperanza de que ese sufrimiento que sentía podría ser el principio de algo nuevo, algo mejor. No, no basta. Pero si el arrepentimiento es sincero, quizás pueda llevarme hacia algo mejor. Quizás pueda intentar hacer lo que está dentro de mis manos, por las vidas que destruí. Quizás aún pueda aprender a vivir con el peso de mis errores. El juicio lo observó por un largo momento, como si estuviera evaluando cada palabra, cada pensamiento. Finalmente, asintió lentamente. Tu camino no será fácil. El arrepentimiento solo es el primer paso. La verdadera redención no llega con palabras, ni con deseos. Viene a través de las acciones. Solo a través del sacrificio, del sufrimiento voluntario, puedes esperar hallar la paz que buscas. El alguacil sintió una punzada en su corazón. Sacrificio. Esa palabra era más aterradora que cualquier otra cosa. El sacrificio significaba aceptar que lo perdido no se podía recuperar, que lo que había hecho no podía deshacerse. Pero también significaba la posibilidad de hacer algo por los demás, de pagar por las vidas que había destruido. ¿Estaba dispuesto a sacrificarlo todo por esa redención? ¿Estaba dispuesto a vivir con el peso de sus propios errores, sabiendo que la paz no sería un perdón fácil ni inmediato? El juicio levantó la balanza, y la espada brilló en su otra mano.
Solo tú puedes decidir si el sacrificio vale la pena. Solo tú sabrás si tu alma es capaz de soportar lo que se requiere para obtener la paz. Dijo el juicio con calma, antes de desaparecer, dejando al alguacil frente a la balanza. El alguacil miró la balanza y luego su propia sombra. Ya no sabía si estaba en el lugar correcto, ni si era digno de lo que podría venir, pero una cosa tenía clara: el camino hacia la redención no estaba marcado por la huida, ni por el olvido. Estaba marcado por la aceptación, la lucha interna, y por la acción concreta de pagar por lo que había hecho. Voy a luchar por ello, dijo finalmente, con una determinación que ni él mismo esperaba. La balanza frente a él comenzó a moverse lentamente. Capítulo 13. El sacrificio de la redención. El alguacil se encontraba de pie frente a la balanza, un símbolo claro y tangible del juicio al que se veía sometido. Había pasado años huyendo de sí mismo, de sus propios errores, pero ahora el momento de enfrentar las consecuencias se había vuelto inevitable. El sacrificio que le había mencionado la figura del juicio se repetía en su mente como un eco persistente. La palabra parecía pesada, difícil de comprender, pero más aún, le aterraba la posibilidad de que fuera la única forma de redención. La balanza ante él no era un objeto común, ni siquiera un simple símbolo. Su presencia era como una manifestación tangible de las vidas que había afectado, de las decisiones que había tomado. A un lado de la balanza, había una serie de piedras oscuras, que representaban todo el daño que había causado. A su otro lado, un solo objeto, una luz brillante, pequeña, pero poderosa, que simbolizaba la posibilidad de la paz, de la expiación. El alguacil podía sentir el peso de ambas, la carga de sus pecados y la esperanza que aún quedaba, tan frágil como esa luz. Un viento suave comenzó a soplar a su alrededor, llevándose las sombras, como si tratara de borrar los rastros de su pasado. Pero el alguacil sabía que las sombras no podían desaparecer tan fácilmente. Él había sido el que las había creado. Las vidas que había destruido, los sueños que había quebrado, el sufrimiento que había causado, todo eso formaba parte de la balanza que ahora tenía frente a él. En su interior, sentía un conflicto profundo. ¿Cómo podría reparar todo el daño que había hecho? Había tomado tantas decisiones impulsivas, egoístas, por poder, que ni siquiera sabía si el sacrificio podría ser suficiente. ¿Podría lograr la redención realmente? ¿Podría la paz ser alcanzada por alguien tan roto como él? En ese momento, la balanza comenzó a moverse lentamente, y una figura apareció de nuevo ante él. No era la figura del juicio, ni la mujer que le había hablado de la esperanza, sino una nueva presencia, un hombre mayor, de rostro sereno y sabio, con un semblante lleno de compasión. Era como si el tiempo se hubiera detenido a su alrededor, y la figura emanaba una luz suave, como si el mismo equilibrio del universo dependiera de sus palabras. El sacrificio no es algo que se dé sin razón, sin un propósito claro. La voz del hombre resonó, tranquila, pero llena de un poder indescriptible. Es la oportunidad de redimir lo irremediable, de transformar el sufrimiento en algo más grande que uno mismo. El alguacil lo miró en silencio, sin saber qué responder. No sentía que estuviera preparado para lo que se le pedía, pero algo en la mirada del hombre lo hizo sentir que estaba siendo observado por algo más grande que él, como si en sus ojos pudiera leer toda la historia del universo. ¿Qué significa este sacrificio?, preguntó el alguacil finalmente, la incertidumbre reflejada en su rostro. ¿Qué debo hacer para alcanzar la redención? El hombre viejo sonrió suavemente, pero con una sonrisa que estaba cargada de sabiduría y, sobre todo, de comprensión. El sacrificio no es un acto aislado. No es solo dejar algo atrás o perder algo querido. Es mucho más profundo. Es la capacidad de reconocer que la paz no se encuentra sin atravesar el sufrimiento, sin atravesar lo peor de uno mismo. Solo cuando estés dispuesto a confrontar todo lo que has hecho, a vivir con las consecuencias, y a servir a aquellos a quienes has dañado, empezarás a comprender el verdadero sacrificio. El alguacil miró la balanza de nuevo. El lado de las piedras oscuras parecía estar tomando más peso, como si intentara arrastrar todo hacia la oscuridad nuevamente. Pero la luz, aunque pequeña, no se apagaba. Estaba presente, constante, desafiando la sombra. ¿Pero cómo puedo hacer algo por ellos?, preguntó con desesperación. ¿Cómo puedo reparar el daño que causé? No hay manera de devolverles lo que les quité. El hombre viejo caminó hacia él, colocando una mano sobre su hombro. Era un gesto lleno de compasión,
pero también de una firmeza que no podía ser ignorada. El daño que has causado no puede deshacerse, pero lo que puedes hacer es ofrecer tu vida al servicio de los demás. El sacrificio no se mide por lo que pierdes, sino por lo que eres capaz de dar a cambio. El primer paso es la humildad. Aceptar que no puedes cambiar lo que ya ha ocurrido, pero que tu vida, en su totalidad, puede convertirse en una ofrenda de redención para aquellos a quienes has afectado. El sacrificio está en la voluntad de hacer el bien, aunque el precio sea alto. Estas palabras impactaron al alguacil como un rayo, recorriéndolo profundamente. La redención no venía en forma de un perdón inmediato, no llegaba con una solución fácil. Venía con el sacrificio diario de vivir con la carga de su pasado, pero también de hacer algo tangible para mitigar el daño. No se trataba de borrar las huellas, sino de crear nuevas huellas de compasión, de generosidad, de acción positiva. ¿Y cómo sé si estoy listo?, preguntó, sintiendo el peso de todo lo que se le pedía. El hombre sonrió una vez más, pero esta vez, su sonrisa era más cálida. Estás listo cuando dejas de pensar en ti mismo, cuando reconoces que la paz no es un destino, sino un camino que se construye con cada acto de bondad, con cada sacrificio. Si puedes poner el bienestar de los demás por encima del tuyo, incluso sabiendo que nunca lograrás reparar todo lo que has hecho, entonces estarás listo para dar el verdadero sacrificio. Con esas palabras, el hombre desapareció, y el alguacil se quedó solo nuevamente, frente a la balanza, pero con una comprensión nueva. Sabía que el sacrificio no sería fácil, pero por primera vez, entendía su verdadero significado. No era una acción única, sino una transformación interna, un cambio profundo en la manera en que vivía, un cambio que solo podría ocurrir si estaba dispuesto a enfrentar el dolor y la humillación de su pasado. Con un suspiro profundo, el alguacil miró hacia la luz. Sabía que no estaba solo en su viaje, y que, a pesar de todo lo que había hecho, el camino hacia la redención empezaba con un solo paso: el sacrificio de sí mismo por el bien de otros. La balanza se equilibró lentamente, y por primera vez, la luz comenzó a brillar más intensamente, como si el alguacil hubiera dado el primer paso hacia algo más grande que él mismo. Capítulo 14. El camino del sacrificio. El alguacil caminaba por un sendero oscuro y rocoso, el peso de su pasado aún colgando de sus hombros. Cada paso que daba era un recordatorio de todo lo que había sido, de todo lo que había perdido y destrozado. Pero ahora, por primera vez, algo dentro de él había cambiado. No era la luz que buscaba, ni la paz que deseaba, sino algo mucho más profundo. Una voluntad renovada de cambiar, de hacer lo que estuviera a su alcance para ofrecer algo de redención a aquellos a quienes había causado daño. El sacrificio, tal como había aprendido en el capítulo anterior, no era solo una cuestión de renunciar a algo. Era un camino lleno de desafíos, de dolor, de dudas y de esfuerzos interminables. El alguacil sabía que no podía ir atrás. El tiempo en el que se había sentido invencible, en el que había creído que sus actos no tenían consecuencias, había quedado atrás. Ahora solo quedaba el camino del sacrificio, uno que no podía recorrer sin perder una parte de sí mismo. El sendero ante él estaba marcado por las huellas de su propia desesperación. ¿Cómo comenzar a reparar el daño? Las palabras del hombre sabio seguían resonando en su mente. El sacrificio no se mide por lo que pierdes, sino por lo que das. Pero, ¿cómo empezar? ¿Cómo darle sentido a un sacrificio que no podría cambiar las vidas perdidas, ni devolver la dignidad a aquellos a quienes había humillado? Poco después de haber tomado la decisión de continuar, el alguacil llegó a un pequeño pueblo. Las casas parecían viejas, desgastadas por el tiempo y la pobreza. En la entrada, un grupo de mujeres y niños lo miraban en silencio, sus ojos llenos de una mezcla de desconfianza y curiosidad. Al instante, el alguacil supo que este era el lugar al que había sido enviado, el primer paso en su viaje de redención. Se acercó lentamente a una mujer que estaba lavando ropa cerca de un pozo. Su rostro mostraba signos de agotamiento, pero también una fuerza callada, como si la vida en el pueblo le hubiera enseñado a resistir las dificultades. La mujer levantó la vista al ver al alguacil acercarse. ¿En qué puedo ayudarte, forastero?, preguntó con una voz fuerte, pero cansada. El alguacil notó que sus manos estaban callosas y su ropa sucia, señales de una vida de trabajo arduo. El alguacil tragó saliva, sintiendo el peso de las palabras que debía decir, pero que aún no sabía cómo. Miró a su alrededor, hacia el pueblo, y pensó en todo lo que había aprendido sobre el sacrificio. Estaba dispuesto a ofrecer todo lo que tenía por ellos,
¿Por las personas a las que había ignorado y olvidado en su anterior vida de poder? Vengo a ofrecerme a trabajar, dijo finalmente, con voz firme, pero con una humildad que nunca había experimentado antes. Estoy dispuesto a ayudar con lo que sea necesario. La mujer lo miró con una mezcla de sorpresa y escepticismo, y por un momento, hubo un silencio incómodo entre ambos. ¿Y por qué deberíamos confiar en ti?, preguntó finalmente la mujer, sin inmutarse. ¿Qué tienes para ofrecer que nos ayude? El alguacil respiró hondo, reconociendo el desafío en sus palabras. Tenía poco que ofrecer, pero lo que tenía, lo entregaría con todo su ser. ¿Qué podía hacer un hombre que había sido un opresor? No espero que me crean, ni que me acepten de inmediato. Solo quiero hacer lo que pueda para ayudar, dijo con sinceridad, mirando directamente a sus ojos. Soy consciente de que he causado mucho daño, pero quiero demostrar con mis acciones que estoy dispuesto a cambiar. La mujer lo observó durante un largo momento, su mirada penetrante, y finalmente asintió. Bien. Si realmente estás dispuesto a trabajar, no te pedimos que hables de tu pasado. Aquí hay trabajo por hacer, y si eres sincero, puede que encuentres un lugar entre nosotros. Con esas palabras, la mujer le indicó que la siguiera. El alguacil comenzó a trabajar en el pueblo, ayudando a reparar las casas, recogiendo leña, sembrando en los campos. Al principio, los aldeanos lo miraban con cautela, desconfiados de sus intenciones. Pero con el paso de los días, empezaron a notar algo en él. No estaba allí para gobernar, no estaba allí para imponer su voluntad. Estaba allí para trabajar codo a codo con ellos, para compartir el peso de sus luchas, para ofrecer algo que jamás había pensado que podría ofrecer: su tiempo, su esfuerzo, su humildad. Poco a poco, la gente empezó a aceptarlo. Las mujeres que al principio lo observaban de reojo ahora le daban sonrisas cortas, las mismas sonrisas que él había olvidado recibir. Los niños, que antes lo miraban con temor, ahora jugaban cerca de él, imitando sus movimientos y pidiendo su ayuda para cargar pequeñas cargas. Aunque el alguacil nunca podría borrar las cicatrices de su pasado, comenzó a darse cuenta de que tal vez, solo tal vez, el verdadero sacrificio no consistía en renunciar a su vida, sino en entregarse a los demás, sin pedir nada a cambio. Cada día que pasaba en el pueblo, el alguacil sentía como si un peso se levantara lentamente de su alma. No se trataba de la perfección, ni de un perdón absoluto. Se trataba de ofrecer lo mejor de sí mismo en un esfuerzo sincero por redimir su alma. Había dejado de ser el hombre arrogante que comandaba con puño de hierro. Ahora, era un hombre que, con sus manos callosas y su corazón abierto, quería aportar algo de bien al mundo. El sacrificio, entendió, no era algo grandioso ni glorioso. Era simplemente trabajo honesto, despojado de orgullo y egos, que en sus pequeñas acciones de bondad, podía empezar a sanar lo que él mismo había roto. Cada noche, al regresar a su pequeña cabaña, el alguacil miraba las estrellas y sentía un leve alivio en su pecho. Aunque no podía cambiar el pasado, podía construir un futuro diferente, uno donde el sacrificio y el servicio a los demás fueran las bases de su redención. Capítulo 15. La última prueba. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, tiñendo el cielo de un tono anaranjado y dorado que iluminaba el pequeño pueblo donde el alguacil había decidido quedarse. El día había sido arduo, como todos los anteriores. Las manos del alguacil, ya curtidas por el trabajo constante, sentían la fatiga del esfuerzo, pero también la satisfacción de saber que estaba, finalmente, haciendo algo bien. Cada tarea que realizaba en el pueblo, cada acción humilde que llevaba a cabo, lo acercaba más a la paz que había estado buscando, pero también lo alejaba más de la persona que una vez fue. Sin embargo, el destino, como siempre, tenía planes para él. Esa noche, cuando ya se preparaba para descansar en su cabaña, llegó una figura inesperada. Era un hombre mayor, de aspecto severo, vestido con ropas oscuras, casi como si estuviera cubierto por la sombra misma. Caminaba con paso firme, pero su rostro reflejaba un cansancio profundo. Nadie del pueblo parecía conocerlo. El alguacil, aunque ya se había acostumbrado a la vida tranquila en el pueblo, sabía que la tranquilidad no era algo que durara para siempre. Los ecos de su pasado siempre parecían acecharlo, y esa noche, algo en el aire le decía que algo importante estaba por ocurrir. El hombre se acercó a él sin decir una palabra, pero cuando estuvo lo suficientemente cerca, habló con una voz grave y resonante, como si cada palabra estuviera cargada de un poder ancestral. He venido por ti.
dijo el extraño, con una mirada que parecía penetrar en lo más profundo de su alma. El alguacil lo observó con cautela, pero algo en el tono de esa voz lo hizo sentirse incómodo. Este hombre no era un aldeano. No era alguien que pudiera pertenecer a este lugar pacífico. ¿Por qué?, preguntó el alguacil, sintiendo una creciente ansiedad en su pecho. ¿Quién eres? El hombre no respondió de inmediato. En lugar de eso, se quedó mirando al alguacil, como si estuviera sopesando la situación, como si ya lo conociera desde mucho antes. Finalmente, habló de nuevo, pero esta vez sus palabras fueron más lentas, más deliberadas. Soy quien ha venido a ofrecerte la última prueba. El alguacil frunció el ceño. La última prueba. Esa frase le parecía extraña. ¿Qué quería decir con eso? Sabía que su camino hacia la redención no era fácil, pero había llegado a un punto en el que pensaba que había encontrado su propósito. ¿Acaso aún quedaba algo más que aprender? ¿Qué tipo de prueba?, preguntó, con una mezcla de desconfianza y curiosidad. El hombre sonrió levemente, una sonrisa que no ofrecía consuelo, sino más bien un atisbo de una verdad más profunda. La prueba de la voluntad. La prueba del sacrificio más grande, dijo, sin darle detalles adicionales. El alguacil se sintió desconcertado. ¿No era ya suficiente el trabajo que había hecho en el pueblo? ¿No era suficiente el sacrificio de su tiempo, de su vida, para ofrecer algo de bien? Pero mientras observaba los ojos del hombre, algo le decía que esa prueba no tendría nada que ver con lo que había hecho hasta ahora. Esta prueba sería algo que pondría a prueba su alma misma, su verdadera disposición para enfrentarse a lo más profundo de su ser. El hombre dio un paso hacia él y le entregó una pequeña bolsa. El alguacil la miró, sin entender qué contenía. «Abre la bolsa», ordenó el hombre, con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. Con manos temblorosas, el alguacil abrió la bolsa. Dentro de ella había un puñado de piedras preciosas, diamantes, rubíes y esmeraldas, brillando con una luz propia. El resplandor de las piedras iluminaba la cara del alguacil, reflejando el asombro en sus ojos. «Estas piedras tienen un gran valor», continuó el hombre, observando la expresión del alguacil. «Son lo único que queda de tu antiguo poder. Es lo que te define como hombre». El alguacil sintió un nudo en su estómago. Esas piedras, aunque bellas, representaban todo lo que había sido en su vida anterior. El poder, el control, la arrogancia. Durante tanto tiempo, esas piedras habían sido lo único que le importaba. Habían sido la medida de su éxito, de su valía. Ahora, de alguna manera, las tenía en sus manos, y con ellas, tenía el poder de recuperar lo que había perdido. «La prueba es simple», dijo el hombre, su voz tan clara como el agua. «¿Estás dispuesto a abandonar todo lo que alguna vez te dio poder? ¿Estás dispuesto a sacrificar lo que más valoras por el bien de otros? Estas piedras pueden devolverte la vida que perdiste, pueden devolverte el control. Pero debes elegir, quedarte con ellas y regresar a tu antiguo yo, o desecharlas y continuar con el camino que has comenzado». El alguacil miró las piedras con detenimiento, sintiendo el peso de la decisión sobre él. Cada gema parecía llamarlo, ofreciéndole el regreso a un mundo que conocía, un mundo donde era alguien importante. Pero en su corazón, algo dentro de él le decía que no podía regresar. El hombre que había sido ya no existía. Aquella vida, con todo su poder y su corrupción, ya no tenía cabida en el mundo al que se dirigía. «¿Qué debo hacer?», preguntó, con la voz temblorosa, consciente de que su respuesta cambiaría todo. El hombre lo miró por un largo momento, como si estuviera esperando algo. Finalmente, dijo: «Elige lo que es más grande que tú. Elige lo que verdaderamente te transforma». Sin decir más, el hombre desapareció en la oscuridad de la noche, dejando al alguacil solo con las piedras en sus manos. El alguacil se quedó allí, mirando las gemas en la palma de su mano. El resplandor de las piedras parecía abrasarlo, pero algo dentro de él comenzaba a entender que su sacrificio no dependía de lo que podía ganar, sino de lo que estaba dispuesto a perder. Con un suspiro profundo, dejó caer las piedras al suelo. Con un gesto lento pero decidido, las vio caer sobre el suelo, como si cayeran en una tumba. Había tomado su decisión. No más poder, no más orgullo. Ahora, solo quedaba el sacrificio de sí mismo por los demás, el único camino hacia la verdadera redención. Y así concluimos El alguacil endemoniado.
Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más audiolibros como este, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros nuevos relatos. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo historias fascinantes. Gracias por escuchar.